esta región que vemos aquí sería el origen de la membrana bucofaríngea y esta dilatación aquí sería la cavidad o el área cardíaca. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a dibujar la vesícula óptica. Esto sería la región craneal, la región caudal, esto sería la región dorsal y esto sería la región ventral. ¿Sí? ¿Consiguieron hacer eso en el cuestionario? Cefálica, caudal, ventral y dorsal. Es la misma imagen. ¿Está bien? Estamos colocando aquí. ¿Está bien? Bueno, este aspecto, ¿cuándo se logra? Se logra al final de la tercera semana. Si en la tercera semana, ¿qué pasa con nuestro embrión? Sufren los plegamientos. Si de un disco trilaminar comienza a plegarse en los bordes laterales, se fusiona en la región ventral anterior y se forma esta estructura tubular. También se pliega cefalocaudalmente, teniendo la región craneal y la región caudal en un formato de una letra C, hacia adelante, hacia la región ventral. Entonces, nuestro embrión, al inicio de la cuarta semana, ya tiene este aspecto tubular y entubado. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué más vamos a ver aquí? El pedículo de fijación. ¿Sí? ¿Qué pasa con el saco vitelino? Se incorpora por dentro. Se va incorporando, se va a formar una estructura tubular que el saco vitelino va a formar. ¿Qué estructura va a formar el saco vitelino? ¿Qué va a formar el saco vitelino una vez que se incorpora? ¿Qué forma? El tubo digestivo primitivo. El tubo digestivo primitivo. ¿De dónde a dónde se extiende ese saco vitelino que ahora se forma o se convierte en el tubo digestivo? Desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal. Aquí estaría, se ve este color, ¿sí? Entonces esto sería nuestro tubo digestivo. ¿Sí? En la región caudal, el tubo digestivo tiene una pequeña evaginación hacia el pedículo de fijación. A esto se le llama alantoides. ¿Sí? Ya le conocen al alantoides. También también. Bueno, ¿qué pasa con nuestro con nuestro tubo digestivo? Sabemos que se va incorporando, ¿bien?, paulatinamente. Entonces aquí vamos a ver al saco vitelino y se forma un conducto que se le llama conducto del saco vitelino. Entonces este es el conducto del saco vitelino. Aquí vemos el saco vitelino que está aún por fuera. Y todo esto sería nuestro tubo digestivo al inicio. Al inicio de la cuarta semana, esta sería la disposición del tubo digestivo primitivo. ¿Sí? Entonces, este tubo digestivo, ¿cómo se formó? Por la incorporación, la tubulación del saco vitelino. El saco vitelino se fue incorporando dentro y esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Que también se va formando, a medida que se va plegando, se va formando una cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad? Se le llama cavidad intraembrionaria. La cavidad intraembrionaria es lo que se va a formar. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Por delante aquí ya vamos a encontrar también al corazón, si al tubo cardíaco que se va formando, pero eso más adelante vamos a ver cómo se va ubicando aquí. Por ahora vamos a dibujar de esa manera, vamos a ubicar en esa región, en el área cardíaca, al corazón. ¿Sí? ¿Está bien? Ya vamos a ver con muchos detalles qué pasa en esa área cardíaca. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más vamos a ver? A nivel del tubo digestivo, sí, al final de la tercera, inicio de la cuarta. El tubo digestivo se va a dividir en varias porciones.
Al inicio vamos a tener 4 porciones. Esta porción aquí que estoy punteando sería el intestino faríngeo, ¿sí? Todo lo que sería la región más externa del tubo digestivo, intestino faríngeo. ¿Bien? Esta región que vemos aquí sería todo el intestino anterior, ¿sí? Intestino anterior. ¿Bien? Todo lo que vemos aquí sería intestino medio. Todo lo que vamos a observar aquí, lo que resta sería intestino posterior. Entonces, el intestino primitivo se divide en 4 segmentos: faríngeo, anterior, medio, posterior. ¿Sí? ¿Por qué es importante ahora mencionar esto? Porque vamos a ver que a nivel del intestino anterior vamos a encontrar 2 evaginaciones muy importantes para la formación de las cavidades corporales, ¿sí? Aquí, al inicio del intestino anterior, vamos a ver una pequeña evaginación, un pequeño brote que va a ser la yema pulmonar, ¿sí? Que va a ser el inicio del aparato respiratorio. Entonces, la cara anterior del intestino anterior se forma una pequeña vesícula que es la yema pulmonar, ¿sí? O la evaginación. ¿Vale? Y aquí, al final de nuestro intestino anterior, también hay una pequeña evaginación. Sería la yema hepática o la formación del hígado. ¿Bien? Recuérdense que esto se encuentra en la línea media. ¿Bien? Todo esto está en la línea media, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte a este nivel y vamos a ver cómo se encuentra el hígado, ¿sí? A ese nivel. Entonces vamos a hacer un corte transversal de nuestro embrión y vamos a ver nuestro embrión de forma angular, el mesodermo superficial. ¿Está bien? Aquí vamos a dejar el tubo neural, la notocorda, siempre por debajo del tubo. Notocorda por debajo. Y también ya vamos a ubicar una estructura que aparece también en la 4ª semana, que es la aorta dorsal. La aorta dorsal entonces está por delante de lo que sería la notocorda. Entonces ahí ubicamos a la aorta. Después explicamos cómo aparece. ¿Sí? Y vamos a colocarle también al tubo digestivo primitivo. ¿Sí? ¿Va? Que dijimos que íbamos a colocar también al hígado. Entonces el hígado es una evaginación. Entonces vamos a dibujar ahí un conducto y aquí le dibujamos al hígado en la línea media, ¿sí? Entonces el hígado al inicio se encuentra en la línea media en la cavidad corporal, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tenemos que dibujar aquí? Recuérdense que con el plegamiento el mesodermo lateral se divide en 2 hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal, ¿a quién va a rodear? Esto va a ser la hoja, esto sería la hoja parietal. Entonces la hoja parietal va a acompañar ¿a quién? Al ectodermo en superficie hasta que esto se fusione por completo. Aquí en nuestra hoja parietal. Entonces vamos a nombrar hoja parietal. ¿De quién es la hoja parietal? Del mesodermo. Perdón, sí, del mesodermo lateral. ¿Sí? Y también tenemos una hoja visceral. La hoja visceral, ¿a quién rodea? Al saco vitelino. Ya que el saco vitelino se incorpora, también va a rodear. Entonces aquí vamos a encontrar, esto sería la hoja visceral que va a rodear
hígado también, entonces va a estar rodeado por una hoja visceral. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces a partir de aquí, todo esto sería hoja visceral. ¿Cómo se ve? Bien. Entonces vemos que el tubo digestivo va a quedar suspendido, pero adherido a la pared posterior, porque esto sería la región dorsal de nuestro embrión y esto sería la región ventral del embrión. Bien. Entonces todo el tubo digestivo queda suspendido o adherido a la pared posterior de nuestro embrión. ¿Sí? ¿Está bien? Si nosotros miramos en esta imagen lateral, esto sería el tubo digestivo y esta sería la pared posterior o dorsal. Entonces vamos a ver que esa hoja visceral se va a extender de esta manera. Todo esto vamos a suponer que es nuestra hoja visceral, que sería esta región que estamos dibujando todo esto. Bien, entonces esto sería nuestra hoja visceral. Vamos a denominarle de una forma diferente. ¿Cómo le vamos a denominar a esto? Aquí y aquí. Le vamos a denominar mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal entonces es que une al tubo digestivo a la pared posterior. ¿Sí? ¿Bien? Y también vamos a encontrar que la hoja visceral rodea al hígado y luego esta hoja también se adhiere a la pared ventral de nuestro embrión. O sea, hay una conexión desde la región dorsal hasta la región ventral. Pero esa conexión únicamente va a ocurrir a nivel del intestino anterior. Y solamente a este nivel. ¿Bien? Entonces, esa región anterior también le vamos a denominar, ¿sí? Todo esto que vemos aquí y aquí va a recibir nombre. ¿Sí? ¿Cómo se le va a denominar a esta región que está aquí? Y esta que está aquí se le va a denominar mesenterio ventral. ¿Sí? Entonces la hoja visceral va a formar el mesenterio ventral y el mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal es el que va a unir el tubo digestivo con la región dorsal de nuestro embrión. Se va a extender desde la región cervical hasta la región caudal. Se extiende en toda la longitud de nuestro embrión. Se va a adherir todo el tubo digestivo a la pared posterior. ¿Sí? ¿Está bien? Pero el mesenterio ventral únicamente se va a extender a nivel del intestino anterior, solamente en esta porción. ¿Sí? Entonces el mesenterio ventral está delimitado al intestino anterior. ¿Sí? Sin embargo, el mesenterio dorsal ya se va a extender en toda su longitud. ¿Sí? ¿Cuál es la función de este mesenterio? ¿Cuál es la función del mesenterio según la anatomía? ¿Para qué sirve el mesenterio? ¿Irrigación? Muy bien. Aquí vemos a la aorta, ¿sí? Esta sería la aorta dorsal en su inicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí envía sus ramas y a través de estas dos hojas los vasos sanguíneos transcurren aquí y van a irrigar y van a también enviar ramas a los órganos alejados. ¿Sí? Entonces, el mesenterio es una estructura formada por dos hojas que sirve como una vía para los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y este mesenterio va a permanecer en la anatomía definitiva. ¿Está bien? Bueno, pues es muy importante para los vasos sanguíneos, para la irrigación. ¿Ah? Bueno, entonces por eso se forma. ¿Qué va a pasar? El mesenterio dorsal también va a
eternamente mesenterio dorsal o estudiaron mesenterio dorsal en anatomía? No. ¿Qué es lo que estudiamos? De acuerdo a los segmentos del tubo digestivo va cambiando de nombre. Entonces aquí vamos a ver que se va a identificar el esófago. Entonces al mesenterio dorsal le vamos a denominar mesoesófago. Por debajo ya vamos a encontrar el estómago y a esa porción del mesenterio dorsal se le llama mesogastrio. ¿Sí? Por debajo vamos a encontrar el duodeno y al mesenterio dorsal en esa región se le llama mesoduodeno. ¿Sí? Luego aquí encontramos todo lo que sería el intestino medio. A esa región del intestino medio, al mesenterio dorsal se le llama mesenterio propiamente dicho. Lo que nosotros estudiamos en anatomía es mesenterio. O sea, allí está el mesenterio del intestino medio. Eso conserva el nombre. Son varios, de acuerdo al tubo digestivo. Mesogastrio, mesoduodeno, mesenterio y el mesocolo. ¿Sí? Porque vamos a encontrar el intestino grueso. ¿Sí? Mesocolo. ¿Está bien? Esto vamos a volver a repetir en la clase de tubo digestivo. No se preocupen. ¿Sí? Todo eso vamos a volver a repetir. Bueno, entonces el mesenterio dorsal va cambiando de nombre de acuerdo a los segmentos del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿y qué va a pasar con el mesenterio ventral? El mesenterio ventral, como se va a relacionar con el hígado, todo lo que está por arriba del hígado se va a condensar. El mesenterio ventral se condensa si las células del mesodermo, el mesenterio, se compacta y forma una estructura en forma de un tabique, de un septo. ¿Sí? También va a formar como una estructura bien gruesa, se engrosa a ese nivel el mesenterio ventral, por arriba del hígado. Entonces aquí vamos a retirar al hígado y vamos a formar el tabique. Entonces aquí vamos a modificar nuestra imagen. Entonces aquí esto sería nuestro tabique. ¿Cómo se le llama este tabique? Se le llama tabique transverso. ¿Sí? O también se le llama septum transverso. ¿Sí? Tabique o septum igual. ¿Sí? Transverso. Como ustedes ven, va a separar parcialmente una cavidad. ¿Qué tenemos por arriba? Tenemos al aparato respiratorio y al aparato cardíaco, ¿sí? Al tubo cardíaco en formación. Entonces, por arriba ya podemos imaginar que está la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Y por debajo del hígado que vamos a encontrar la cavidad abdominal. ¿Sí? También o peritoneal. ¿Sí? Por anatomía. Entonces, ¿qué pasa con este tabique? El tabique va a separar parcialmente estas cavidades. ¿Sí? La cavidad peritoneal por debajo y la cavidad pleuropericardia. Como ustedes ven, el corazón se encuentra por delante en el inicio del desarrollo y el pulmón se encuentra por detrás. ¿Sí? Ese es el inicio embriológico. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces qué se formó después de sí, diafragma. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hace el tabique transverso? Separa parcialmente la cavidad pleural, la cavidad que sería esta que está más por enfrente, que sería la cavidad pericárdica de la cavidad peritoneal. Entonces, ustedes se imaginan, aquí por delante, ¿sí? Se encuentra el corazón y por detrás está el pulmón. Entonces, lo que va a separar el tabique transverso al inicio va a ser la cavidad pericárdica de la cavidad peritoneal que está
a quedar ahí. Y también a medida que se va condensando, ¿sí? Se va engrosando esa región, en las regiones laterales, el mesodermo, la hoja parietal, también va a formar como un pliegue, ¿sí? A este nivel, en la región dorsolateral de nuestro embrio, de nuestra cavidad corporal, ¿sí? Se va a formar un pliegue, ¿sí? Las células van a proliferar y van a formar un pliegue, ¿sí? Una prenda, ¿sí? Imagínense que esto es un pliegue que se forma en la región dorsolateral del embrión, en la región derecha e izquierda, ¿sí? Acorda esto. ¿El café? ¿No? ¿Agua? ¿No puede? Bueno, entonces se forma un pliegue. ¿Está bien? ¿Cómo se le va a denominar a este pliegue? Se le va a denominar pliegue. Esta región que vemos aquí va a comunicar la región peritoneal. Imagínense que estos pliegues se van a formar en el espacio que se va a comunicar entre la región peritoneal y la región pleural. Si aquí hay un espacio, toda esta región aquí hay un espacio, ¿está bien? Entonces toda esta región que nosotros vemos aquí sería un espacio libre, así que va a comunicar la región peritoneal con la región pleural que está aquí por arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces al pliegue le vamos a denominar de la misma manera, que se le va a denominar pliegue pleuro peritoneal. ¿Sí? El nombre ya dice qué es lo que va a separar, ¿sí? Qué es lo que va a conectar. ¿Sí? Se forma un pliegue. ¿Qué pasa con ese pliegue? También va a proliferar y va a formar una membrana que va a separar, se va a fusionar con el mesentero. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí. Esto sería entonces el pliegue que va creciendo y se convierte en una membrana. ¿Cómo se le va a denominar a la membrana? Membrana pleuroperitoneal. ¿Sí? Entonces aquí está, esto sería la membrana. Entonces el pliegue posteriormente pasa a ser membrana. ¿Sí? Pleuroperitoneal. ¿Está bien? Bueno, y este grupo de células, esta membrana se va a extender hacia la región ventral. Entonces aquí vamos a ver que se extiende la membrana para adelante. ¿Sí? Es una membrana muy delgada, muy frágil. Entonces vemos que ya se dividió la cavidad peritoneal de las cavidades que están por arriba, pleuroperitales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta membrana? Esta membrana va a ser invadida por miocitos, ¿sí? Por células musculares. Entonces van a invadir y se alojan a este nivel. Bien, entonces se convierte en una región muscular. Entonces, todo esto sería la región muscular. Todo va a ser invadido por miocitos. Los miocitos que invaden esta región se originan de unos somitas. ¿Sí? ¿Se recuerdan de los somitas? Los somitas son un grupo de células que vamos a ver que hay unas células que se van a convertir en miocitos, células musculares. Y ese grupo de células va a migrar a ese nivel. Entonces aquí vamos a dibujar a los somitas. Entonces serían somitas. ¿Sí? Entonces estas son las células que van a migrar aquí y se van a ubicar a este nivel. ¿Está bien? Entonces la membrana va a ser invadida por somitas, ¿sí? Que se van a convertir en miocitos, ¿sí? A nivel de los somitas del cervical, C3, C4 y C5. ¿Sí? Entonces los somitas C3, C4 y C5. ¿Bien? Estos somitas o estas células van a arrastrar consigo los nervios de origen.
cada somita tiene su propio nervio de origen. Entonces, somitas C5, C3 y C4 van a ser inervados por el nervio C4, C3 y C5. C3, C4 y C5. ¿Está bien? Entonces, ellos arrastran, esos miocitos arrastran, ¿está bien?, la inervación. Entonces, esta musculatura va a estar inervada por el nervio cervical. Número 3, 4, 5. ¿Sí? ¿En qué se va a convertir este conjunto? En el nervio frénico. Muy bien, nervio frénico. Nervio frénico. ¿Quién está inervado por el nervio frénico? El diafragma. Muy bien, el diafragma. Entonces ahí vemos el origen de lo que sería la inervación del diafragma. ¿Sí? Entonces el diafragma embriológicamente se origina a nivel de la cervical, C3, C4 y C5. ¿Qué va a pasar luego? Va a descender. ¿Cómo? ¿Por qué va a descender? Porque el pulmón y el corazón van a aumentar el tamaño y la cavidad corporal, la longitud del embrión también va a crecer, ¿sí? Se va a extender, ¿está bien? Entonces el diafragma desciende, ¿está bien? Y el nervio frénico acompaña a la porción muscular del diafragma. Tira a dúvida. Sí. As células musculares, elas aparecem nos somitas ou não? Elas só são inervadas pelas somitas? Las células musculares están dentro de los somitas. Los somitas van a tener una porción que van a formar el esqueleto y una porción muscular. Y esa porción muscular de cada somita invade a la membrana. Y ahí se convierte, no se transforma en músculo, en la musculatura del diafragma. ¿Y hay agua no? No. Cada somita o cada célula arrastra consigo, ¿está bien?, sus nervios de origen. Cada somita tiene una inervación. El somita C3 está inervado por el nervio cervical número 3. Mas ela não dá origem ao sistema nervoso lá, que são os nervos. Ela dá origem só aos músculos e ossos. Sí, exactamente. Los nervios vienen del tubo neural. ¿Sí? Del tubo neural. Eso vamos a ver la próxima clase para poder entender mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, aquí lo que tienen que saber es que estas células a nivel de la membrana pleuroperitoneal son invadidas por miocitos que derivan de los somitas, C3, C4, C5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya formamos la división completa. Ya está separado por completo la cavidad peritoneal. Entonces aquí vemos que esto sería la membrana pleuroperitoneal. ¿Sí? Bueno, entonces se formó esta estructura que va a separar este compartimiento aquí debajo, que es la región abdominal, que se le va a denominar cavidad peritoneal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta estructura que se formó aquí? Diafragma. ¿Sí? El diafragma tiene una porción muscular y una porción tendinosa, ¿sí? Centro tendinoso. El centro tendinoso va a estar formado por ¿quién? Por el tabique transverso. Entonces el centro tendinoso se forma gracias al tabique transverso. ¿Sí? Entonces la anatomía definitiva es el centro tendinoso del diafragma. ¿Está bien? ¿De dónde se origina el centro tendinoso? Se origina del tabique transverso. ¿De dónde surge el tabique transverso? De la hoja del mesenterio ventral. ¿Y de dónde se origina el mesenterio ventral? De la hoja visceral. Bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pregunta en el examen? Se pregunta cuál es el origen embriológico del centro tendinoso. En las opciones puede estar el mesenterio ventral, puede estar el tabique transverso, puede estar la hoja visceral, puede estar el mesodermo lateral. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que desglosar el origen. ¿Está bien? ¿Sí?
Es un trabajo mental. ¿Está bien? Entonces tienen que saber el proceso por el cual va a generarse el centro tendinoso. ¿Está bien? O también podemos decir, la hoja visceral se va a convertir en el mesenterio ventral, que luego se convierte en el tabique transverso y por último se convierte en el centro tendinoso. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que se pregunta en el examen. Bien, entonces ustedes tienen que saber de qué forma va ocurriendo la evolución de las estructuras y de dónde se originan esas estructuras. Bueno, y la porción muscular, ¿de dónde se origina? ¿Dónde está aquí? La porción muscular. ¿De dónde se origina? La porción muscular se origina de los miocitos que invaden la membrana pleuroperitoneal, que se origina del pliegue pleuroperitoneal, que esta se vuelve original de la hoja parietal del mesodermo lateral. ¿Sí? Entonces vamos de adelante para atrás. La hoja parietal se convierte en un pliegue que luego se convierte en una membrana, y esta membrana va a ser invadida por miocitos que se va a convertir en la porción muscular del diafragma. ¿Cómo va a estar inervada esa porción muscular? Por el nervio frénico, C3, C4, C5. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Qual foi a origem do centro tendinoso da tabique? Sí. Mas o tabique transverso é originado a partir do mesenterio ventral. Sí. Então a origem é o ventral. Sí, pero ¿de dónde se...? Pero es así, un proceso. Ventral, que Yo faz o puedo tabuleiro. preguntar, puedo colocar, todo está correcto, ¿sí? Pero las opciones pueden estar, una de las opciones, ¿sí? Puede estar, o puede estar la hoja visceral, o puede estar el tabique transverso, o puede estar el mesenterio ventral, ¿sí? ¿Sí? Depende cómo yo pregunto y cuáles son las opciones. Importante saber o caminho. Bien, ustedes tienen que saber el camino. ¿Está bien? ¿Sí? Es un ejercicio mental porque durante toda la carrera van a tener que hacer ese tipo de ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Se entendió entonces el proceso. ¿Sí? La hoja visceral se va a convertir en el mesenterio, aquí de esta región, mesenterio ventral, y eso se va a convertir en esta tabique transverso. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Vamos a encontrar vestigios embriológicos. ¿Qué significan vestigios embriológicos? Significa que esas estructuras quedan, pero no cumplen ningún tipo de función biológica, que van a quedar como cicatrices. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería un vestigio embriológico del mesenterio ventral que vamos a encontrar aquí? Sería esta región que vemos aquí, esta unión que va a conectar el hígado con la pared ventral. A esta porción del mesenterio ventral le vamos a denominar ligamento falciforme. ¿Sí? Entonces, ligamento falciforme en el periodo embrionario antiguamente era un mesenterio ventral. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo pregunto, ¿el ligamento falciforme deriva de dónde deriva? ¿De dónde se origina? El mesenterio ventral. ¿Sí? ¿O cuál es la función del ligamento falciforme? Unir al hígado a la pared ventral del ombligo. ¿Está bien? ¿Sí? Ese sería un vestigio biológico. ¿Qué va a pasar con esta región que vemos aquí? La región del mesenterio ventral. Todo esto se llama mesenterio ventral. Vamos a ver que el
hígado posteriormente va a tener una rotación de 90 grados hacia la derecha, el estómago va a tener una rotación de 90 grados hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esta porción del mesenterio ventral? Va a formar una estructura que nosotros vamos a conocer como el epiplón menor. ¿Sí? Este sería el epiplón menor. ¿Está bien? Esta región aquí del mesenterio ventral que conecta el tubo digestivo con el hígado. ¿Está bien? Epiplón menor. ¿Está bien? Entonces, el mesenterio ventral, que se ubica entre el tubo digestivo y el hígado, se convierte en el epiplón menor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a este nivel, ¿qué va a pasar con el mesenterio ventral? Puede formar ligamento o puede formar el epiplón menor. ¿Sí? ¿Está bien? Y por arriba del hígado, ¿en qué se va a convertir el mesenterio ventral? En el tabique transverso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las opciones que va a tener el mesenterio ventral? En convertirse en ligamento falciforme, epiplón menor y en el tabique transverso. ¿Sí? Por delante. ¿Está bien? Bueno, a ver qué más. Creo que eso. Ya está. Bien. Pues aquí entonces nosotros vemos la formación de la cavidad peritoneal. ¿Sí? Bueno, por arriba. ¿Te entendió hasta ahí? Hay essa última parte. ¿Cuál? Essa última parte. Ventral, mesenterio ventral. Mesenterio ventral. Todo esto es mesenterio ventral. De aquí para adelante es mesenterio ventral. ¿Cuáles son las opciones que tiene el mesenterio ventral? Convertirse en el epiplón menor, tabique transverso y el ligamento falciforme. ¿Sí? Esas son las tres opciones que tiene. El resto del mesenterio ventral desaparece. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Exactamente, las líneas en la ventana. En pared. Sí. Bueno, voy a dibujar aquí el otro corte. Vamos a hacer otro corte. Ahora nos falta separar la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un corte a este nivel para poder observar. ¿Bien? Entonces aquí nosotros vamos a ver, esto sería nuestro embrión de forma tubular, tubo neural, la notocorda. Vamos a dibujar a la aorta dorsal. Aquí, esta sería la aorta dorsal. El tubo digestivo por detrás. Y aquí encontramos el esbozo, el tubo digestivo. Y esto sería la yema pulmonar. ¿Sí? Al inicio es una, pero luego se va dividiendo de forma dicotómica. Se va dividiendo cada vez en pares. Entonces, esto que vemos aquí sería el origen del árbol bronquial pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo va a estar rodeado aquí nuestro tubo digestivo? Va a estar rodeado también por la hoja parietal y por la hoja visceral. Esta sería la hoja visceral que también va a rodear y ser arrastrado por el aparato pulmonar. ¿Sí? Porque recuérdense, aquí por delante íbamos a encontrar toda, esto sería el mesenterio ventral. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la hoja visceral. Y esto sería la hoja parietal que rodea a toda la cavidad corporal. ¿Sí? Todo esto sería cavidad corporal intraembrionaria, todo este espacio.
Mientras tanto vamos a dibujar de esa manera, ¿está bien? Pareciera ser que el corazón está fluctuando en esa región, pero no está, ¿está bien? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que separar estas dos cavidades, ¿sí? Cavidad pulmonar por detrás y cavidad pericárdica por delante. Entonces, ¿cómo se va a separar? Se va a separar gracias a unos pliegues que se van a formar aquí. ¿Está bien? ¿Pueden despertarle ya a Chiquetano? ¿Acorda? No, O coração está dentro da visceral também. ¿cómo? O coração está dentro da visceral também. No, no está rodeado por la hoja visceral. Solo el aparato pulmonar. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a ver que se va a formar un pliegue. Si el mismo pliegue que se formó allá en el pliegue pleuroperitoneal, aquí también se va a formar un pliegue. ¿Sí? Está bien, de ambos lados. Pero el pliegue se va a originar de la hoja parietal. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a denominar a este pliegue? ¿Cuáles son las dos cavidades que necesitamos separar? Pliegue pleuropericardio. Pleuropericardio. ¿Está bien? Entonces eso sería el pliegue. ¿Está bien? ¿Qué vamos a encontrar por dentro? Vamos a encontrar un nervio que se le va a denominar nervio frénico. El nervio frénico está dentro de ese pliegue. Y también vamos a encontrar un vaso de ambos lados que se le va a denominar venas cardinales comunes. Y más adelante también vamos a ver qué pasa con las venas cardinales. ¿Sí? Lo que va a pasar con el pliegue es que el pliegue va a crecer, ¿está bien? Se va a proliferar en la línea media y va a formar como una tela, ¿sí? Entre el corazón, que está por delante, y por detrás el aparato respiratorio. Entonces vamos a separar aquí estas dos cosas. Y los vasos y nervios que se encuentran dentro también ellos van a migrar en la línea media. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí vamos a ver de un lado una hoja y del otro lado esta hoja. ¿Bien? La vena cardinal común derecha permanece y la cardinal común izquierda desaparece. El nervio frénico también vamos a encontrar de un lado y del otro lado. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos una vena, pero del lado derecho. ¿Sí? Vena cardinal común derecha, la que permanece. Nervio frénico a ambos lados. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que se formaron dos cavidades. ¿Y cuáles son las cavidades que se formaron ahora? Cavidad pleural por detrás, cavidad pericárdica por delante. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí, formando la cavidad pleural, vemos la hoja parietal. Esto sería la hoja parietal, esto sería la hoja parietal. Y la hoja visceral, esto sería la hoja visceral. Entonces, la pleura parietal se origina ¿de dónde? ¿De cuál de las dos hojas? ¿La hoja parietal o la hoja visceral? La hoja parietal. Y la pleura visceral, ¿de dónde se origina? De la hoja visceral. Muy bien, es fácil. ¿Está bien? Entonces es fácil recordar el origen de la pleura parietal y visceral. ¿Sí? De la hoja parietal o la hoja visceral del mesodermo lateral. ¿Está bien? ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con la cavidad pericárdica? El pericardio fibroso, ¿de dónde se origina? Este sería nuestro
pericardio fibroso se origina de la hoja parietal. Esa sería la hoja parietal. Y el pericardio seroso vemos que el corazón no está rodeado por la hoja visceral, entonces no se genera de la hoja visceral. El propio corazón va a formar, ¿sí? Aquí, va a diferenciar el pericardio seroso. Entonces el corazón forma su propia serosa por fuera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esa es la sección. Se pregunta en el examen cuáles son las serosas que se originan del mesodermo parietal o visceral, excepto la serosa del pericardio, ¿sí? El pericardio seroso, el único que no se forma de todas las fisuras que vemos. ¿Está bien? Bueno, entonces quedaron formadas aquí lo que sería la cavidad pleural, la cavidad pericardio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el pulmón después? Va a crecer en un sentido anterior, inferior y lateral. O sea, va a tener un crecimiento anterior, lateral e inferior. Y va a rodear al corazón en la línea media o en el medio. Entonces abraza al corazón. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál? Serosa. La pleura visceral y parietal van a estar formadas por el mesodermo. Muy bien. Y el pericardio seroso es el que no tiene contacto o origen con una de estas hojas. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y ahí quedan entonces formadas nuestras cavidades corporales. Entonces, de esa manera se originan todas las cavidades corporales. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Repete de novo, a pleura visceral e a pleura... ¿Cuántas pleuras hay? Parietal y visceral. Parietal e visceral.